Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio aquí en Negocios Televisión, fijándonos como siempre en la actualidad de la economía y de los mercados. Hoy jornada relativamente tranquila, sin muchas referencias macroeconómicas, a falta de, el dato del IFO de Alemania, la confianza de los empresarios que parece que se recupera en el mes de febrero. Tendremos enseguida al representante del IFO hablándonos de qué ocurre, si esto puede ser o no ser más bien suficiente como para sacar a Alemania de esa situación de casi recesión en este primer trimestre, pero hoy hay muchas cosas más encima de la mesa. Por ejemplo, el aterrizaje o más bien alunizaje de una misión, en este caso la primera mandada por el sector privado a la Luna. Ha llegado en las últimas horas, ha aterrizado en el territorio de la Luna. Bueno, pues hoy hablaremos largo y tendido también de cuáles son las consecuencias y de si esto nos acerca un poquito más a mandar ya al próximo ser humano, a nuestro satélite, a la Luna. Bueno, hoy hablaremos de esto, de la empresa que ha llevado también esta misión, que es Intuitive Machines, que por cierto, en preapertura está disparada en torno a un 40% en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York. Y mientras tanto también fijándonos sobre todo en esa reunión del Ecofin que hoy ha tenido lugar para hablar de esto, de quién paga las armas ahora que Europa quiere crecer tanto en la industria de la defensa. Bueno, vamos a comenzar la sección de economía hoy, mirando por supuesto a este tema, el tema de la industria de la defensa, porque sobre todo quedan horas para que se cumpla el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Fue el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia invadió el territorio ucraniano. 2 años ya, por cierto, en los que Occidente se ha dado cuenta, por cierto, de la industria de defensa tan raquítica que tenía. Les voy a dar números. Según Greenpeace, los países europeos de la OTAN han gastado 64.600 millones en armas. Claro, esto es un 270% más que hace una década. El que más Alemania, que ha multiplicado por 3 su gasto en armas. Italia ha alcanzado los 5.900 millones. España 4.300 millones de euros gastados en armas. Y aunque dicho así, ya saben qué es lo que tiene hablar de términos absolutos, dicho así parece mucho dinero, en realidad en comparación con el resto de potencias en el mundo, no es tanto dinero el que se está gastando Europa, más o menos puesta en conjunto, en armas. Vamos a reflexionar con este gráfico que les vamos a enseñar enseguida para ver también exactamente cuánto gastan el resto de grandes potencias del mundo, y es que Estados Unidos gasta casi $1 billón en gasto militar, ya lo saben, y cada vez va aumentando también más ese gasto militar. Luego va China, después va Europa, pero Europa de momento no ha crecido tampoco mucho en los últimos años, y sobre todo después de que comenzara la guerra en Ucrania. Bueno, enseguida vamos a ver si podemos ponerles el gráfico. Pero de todas formas, recordarles también que hace solo unos meses Jens Stoltenberg ponía de manifiesto el problema que tenemos sobre el gasto militar. Decía básicamente que para estar preparados para tiempos bélicos, como probablemente los que ahora tengamos en el horizonte, hace falta 2 cosas: o tener stock, o tener inventario de equipamiento militar necesario en el hipotético caso de que acabemos también en una guerra, o claro, lo que hace falta es producir rápidamente ese equipamiento militar. ¿Y cómo se produce rápidamente? Teniendo una capacidad de producción militar alta o bastante grande. Es decir, que hay que tener el material ya producido o hay que poder producirlo, básicamente. Y el problema de la segunda parte, de poder producir algo, es que, claro, tener esa capacidad tiene un coste que quizá deja de tener sentido cuando hay tiempos de paz. Y piensen que llevamos muchos años, muchísimas décadas con paz, con ninguna guerra en el horizonte europeo por lo menos. Claro, cuando hay tiempos de paz, el dinero, la prioridad de gasto va hacia otros lugares, no tanto hacia la defensa. Y ahí está la clave de todo, que en tiempos de paz nadie quiere gastar en defensa, nadie quiere invertir en una guerra hipotética que puede llegar al cabo de no se sabe cuántos años. Bueno, pues sobre esto hablaba precisamente en octubre Jens Stoltenberg. And therefore we either need huge stocks or we need big spare capacity which is not used in peacetime. That is a real cost for our societies. It's a cost that doesn't disappear. If we want spare capacity, there's a cost. And the question is, the answer is that we want that spare capacity because we need to be able to boost production when there is a need. So the question is, how do we pay? And then fundamentally there are 2 ways of paying that, either through the market
But then maybe we need to adjust the regulations for the industry so they can put set prices in a different way than they do today. Or we need the state, the governments to pay, to buy the service of spare capacity. I don't know the answer, but I know that we have not. Hoy, como les decía antes, en la reunión del Ecofin, este ha sido un tema principal. ¿Cómo gestionar la financiación del sector industrial, del gasto militar que quiere hacer toda Europa? Bueno, pues hoy la propia Lagarde ha hecho una reflexión muy interesante sobre el tema tras esa reunión del Ecofin. Dice que no se puede arreglar el tejado cuando ya estamos en una tormenta, que hay que arreglarlo cuando brilla el sol. You fix the roof when the sun is shining, not when the storm is upon you. Bueno, el tema lleva meses, sin duda, debatiéndose en Europa, y más ahora que en realidad cada vez parece que hay más líderes europeos, sobre todo de países del este, que están advirtiendo de que no descartan absolutamente que Rusia pueda acabar atacando sus territorios. Aunque es verdad, también todo hay que decirlo, Vladimir Putin ya dijo en esa entrevista con Tucker Carlson, con el periodista estadounidense, que él no tenía ningún interés en invadir, por ejemplo, el territorio de Polonia, donde, por cierto, sí que se plantean la posibilidad de que Rusia acabe invadiendo su territorio. Vamos a recordar cómo lo decía Vladimir Putin en esa entrevista con Tucker Carlson. I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. Это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in. Bueno, y aquí tenemos el gráfico que queríamos enseñarles antes de cómo Europa efectivamente está a la cola del gasto militar. Este color más celeste representa el gasto militar de Estados Unidos, que ven que sigue creciendo a lo largo de los años. Luego aquí tenemos en amarillo al resto de países del mundo, con lo cual aquí entrarían muchos, quizá no es tan relevante a la hora de analizarnos como una sola potencia. Aquí arriba del todo, en naranja, tenemos a Rusia, un gasto muy chiquitito. En amarillo tenemos a China, que fíjense también cómo ha ido creciendo en los últimos, bueno, aproximadamente 40 años, más o menos. Y luego tenemos a Europa, que más o menos ha mantenido muy estable, desde luego, desde 1988, que es el primer año que aparece en este gráfico. Bueno, hoy mismo los jefes de finanzas de la Unión Europea se han reunido precisamente para tratar este tema. Ver cómo financiar el gasto militar para ayudar a que pueda crecer más y podamos compararnos con las otras potencias militares del mundo también, porque al final, claro, invertir en defensa es necesario, por supuesto, pero como decía Jens Stoltenberg, ¿cómo se paga? ¿Quién paga? Esa es la gran duda, si lo vamos a pagar a través de deudas, si lo vamos a pagar a través de préstamos conjuntos, si lo vamos a pagar con el dinero de los contribuyentes europeos, es decir, ustedes, por ejemplo, personas como ustedes o como nosotros. Bueno, pues hay muchas opciones, sin duda, encima de la mesa. Por ejemplo, está la posibilidad de emitir deuda conjunta para financiar el gasto militar. Claro, una de las pocas veces que esto se hizo fue durante la pandemia y trajo mucha cola, sin duda, este tema, básicamente porque los frugales, los países nórdicos más ricos, con unas calidades crediticias bastante superiores a las de los países del sur de Europa, por ejemplo, claro, ellos decían, yo no quiero emitir deuda conjunta porque si la emito yo solo me va a costar menos que si la emito con Italia de manera conjunta. Bueno, hubo dilema, hubo bastante debate, pero finalmente acabó decidiéndose que se iba a emitir deuda conjunta para sacar a Europa de la crisis de la pandemia. Claro, desde España también apoyan esa versión de que hay que emitir deuda conjunta para poder salir también de este embrollo de cómo gastamos más en el equipamiento militar. De hecho, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho estos días que se tienen que utilizar instrumentos fiscales comunes para mejorar la competitividad de Europa y aumentar la seguridad. Bueno, lo que se está planteando también es la opción de utilizar la nueva institución, en este caso de Nadia Calviño, de la
ex ministra de Economía, que es el Banco Europeo de Inversiones, de la que ahora ella es presidenta. Hay algunos líderes europeos que han propuesto crear un préstamo conjunto para hacer esto, pero, por ejemplo, desde Alemania, el ala más dura fiscal, el partido de Christian Lindner, no están muy de acuerdo con seguir esa opción. Bueno, la intervención del Banco Europeo de Inversiones también hay que decir que puede ser complicada, porque ya antes ha dicho que no iba a ceder a la presión para invertir en defensa, y un grupo asesor clave para el ejecutivo del bloque, la Plataforma para Finanzas Sostenibles, ha recomendado incluso alguna vez no incluir activos de defensa en el patrimonio de la Unión Europea. Bueno, luego está la otra opción, que es no tirar ni de préstamos, ni de deuda conjunta, ni de nada realmente, sino que sean los ciudadanos, los contribuyentes, los que acaban pagando por todo esto. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente a través de impuestos. Así lo sugería, lo planteaba von der Leyen hace no mucho. That we are going to have to say clearly if taxpayers in Europe invest billions in the defense of Europe, which is good and right, then they also expect that there's going to be a return on investment. So that means good jobs need to happen because of that. Europa quiere aumentar el gasto en defensa, eso está claro. La gran pregunta de esta ecuación es cómo lo va a conseguir. Y claro, también nosotros nos preguntamos quién va a ganar con todo esto, porque se van a invertir sin duda muchos millones y millones de euros. Bueno, pues a quien van a parar realmente esas inversiones del gasto militar europeo son a estas empresas que están viendo ustedes aquí. Las que están en rojo son empresas europeas, las que están en azul, empresas que no son de Europa, de otras partes del mundo. Bueno, como ven, gran parte de la inversión europea en gasto militar va a parar a empresas europeas, y el gran ganador, Rheinmetall, la compañía alemana, que se lleva concretamente 367 aquí en este gráfico que estamos viendo, que es bueno, la diferencia que ostentan estas compañías en el índice que ven ustedes en pantalla. Bueno, de Europa hablamos ahora también, pero no de política fiscal, sino de política monetaria. Volvemos a hablar de bancos centrales. Sigue habiendo un debate, desde luego, muy arduo sobre qué van a hacer los bancos centrales con los tipos de interés. Si los van a bajar, si los van a mantener, si los van a subir, que también ahora se está planteando esto. Bueno, hay quienes sugieren que incluso la batalla contra la inflación está ganada, y que ahora, claro, queda mirar por la economía para que no nos vayamos a una recesión, es decir, que hay que bajar los tipos de interés. Bueno, en este caso el autor de esta frase, obviamente, Lagarde no es Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas francés. Ya sabemos que, bueno, los políticos siempre miran por el bien a corto plazo, y no quieren entrar en una recesión técnica, y por eso piden que bajen los tipos. Pero Lagarde, ya saben, que mira más por el largo plazo, y ella lo que le preocupa, entre otras cosas, es que ahora querramos mirar demasiado por el corto plazo y queramos bajar los tipos de interés, y luego vuelva a subir la inflación, quizá por esos efectos de segunda ronda, en el aumento también salarial que estamos viendo en Europa, y que luego también, más a posteriori, haga falta subir los tipos de interés. Bueno, vamos a recordar lo que decía en este sentido Lagarde hace unos días. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés, y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello. No tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo Bueno, como decía antes, el debate sin duda es muy arduo. Algunos siguen empeñados en vincular lo que hace el Banco Central Europeo con lo que hace el mayor banco del mundo, la Reserva Federal. Hay expertos que aquí en Negocios Televisión nos han indicado, por activa y por pasiva, que Lagarde sigue las órdenes de Powell, así hablando muy coloquialmente. Hoy, desde el propio Banco Central Europeo, han insistido también en vincular a la Reserva Federal al hablar de bajadas de tipos, y no ha sido cualquiera. Ha sido el mayor halcón
del Banco Central Europeo. Robert Holzmann, el gobernador del Banco de Austria, ha dicho que no cree que las bajadas de tipos en el Banco Central Europeo lleguen antes que en el Banco de la Reserva Federal. Y dice que eso supone básicamente que entonces todavía queda bastante para que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Claro, esto es interesante. Aquí se estaría vinculando directamente lo que hace el Banco Central Europeo con lo que hace la Reserva Federal, que no quiero decir que entonces Lagarde esté obedeciendo las órdenes de Powell por esperar a que la Fed baje tipos y después que lo haga el Banco Central Europeo, pero al final es verdad que supone establecer una relación directa entre lo que hace un Banco Central y lo que hace el otro, y generalmente es uno siempre el que va adelante y el otro el que va siguiendo un poco su sombra. Es la Reserva Federal la que va adelante y el que sigue la sombra es el Banco Central Europeo. Bueno, lo que ha dicho concretamente Holzmann es lo siguiente. Dice, si la Fed cambia su política de aumento de tipos, entonces supongo que tendrá las mismas condiciones que en Europa, porque estas áreas monetarias están interrelacionadas. Importante esto. Dice, por lo que esto también significaría que nosotros, los europeos, tenemos que repensar qué hacer. Normalmente, dice Holzmann, en los últimos años la Fed siempre ha ido primero por alrededor de medio año en hacer los movimientos de tipos de interés, así que supongo que ceteris paribus, como están las cosas, también ahora seguiríamos los pasos de la Reserva Federal con retraso. Claro, aquí está diciendo que generalmente, normalmente en la historia la Fed ha sido la primera en hacer movimientos y luego ha llegado el Banco Central Europeo, así que si todo se mantiene igual, ceteris paribus, estaríamos ante una situación igual. La Fed será la primera en bajar los tipos y luego llegará el Banco Central Europeo. Claro, que alguien del BCE haya soltado esto así como así, pues a Lagarde sin duda no le ha gustado nada. Y hoy en la reunión del Ecofin parece que lo ha dejado saber, lo ha dejado claro, sin duda, y ha dicho que el Banco Central Europeo es independiente, que no hay duda. So thank you very much for your question. Two things. One, as you said, the ECB and the whole euro system is data dependent, and we will be looking at multiple data. In addition to wages, we will be looking at profit units, we will be looking at expectations, we will be looking at corporate telephone surveys results, we will be looking at the bank lending surveys and many other data points that are important to us. The second point that I'd like to make is that the ECB is independent, and we're determined to continue to be data dependent and independent in the assessment that we make and in the policy decision that Bueno, Lagarde dice que el Banco Central Europeo es independiente y sin duda que esto genera un debate muy extenso y es si de verdad el Banco Central Europeo es independiente, porque hay que recordar que lo que hacen los bancos centrales, por ejemplo, también impacta a las divisas y de hecho piensen que cuando empezó a haber esa divergencia entre las subidas de tipos que ya estaban teniendo lugar en la Fed y en Europa todavía no se estaba haciendo nada, el euro se desplomó de tal manera que incluso perdimos la paridad con respecto al dólar, que es algo que no ocurría en las últimas 2 décadas. Bueno, esa subida en el dólar respecto al euro, claro, se dio porque allí subían los tipos de interés, los inversores pensaban que era más rentable tener dólares, invertir allí en depósitos que daban más rentabilidad que los de aquí cuando los tipos estaban realmente al cero. Entonces, esa mayor demanda por dólares que por euros hacía que hubiera esa diferencia también en el valor. En 2022 ya Lagarde salió a decir básicamente que al Banco Central Europeo le importaba mucho el movimiento del euro porque también afectaba a la inflación, así que en realidad Holzmann tiene un poquito de razón en lo que dice. Las cosas están interrelacionadas entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos. Y aunque el euro, siempre lo ha dicho Lagarde, no es parte del mandato del Banco Central Europeo, lo cierto es que afecta a lo que sí que es parte del mandato del Banco Central Europeo, que es la estabilidad de los precios. Así que, ¿de verdad es independiente el Banco Central en Europa? Bueno, pues esa es una de las grandes reflexiones que les dejo en el día de hoy también en esta sección de Economía Hoy. Bueno, ahora vamos a analizar el dato del día hoy en Alemania. El IFO, la confianza empresarial alemana, que, ojo, ha aumentado un poquito. Hay mejora de la confianza empresarial. ¿Qué nos sugiere esto para su economía? Bueno, pues antes de contarles en detalle estos datos, vamos a preguntarles directamente a ellos. Vamos a hacerlo con el director adjunto del Centro IFO de Macroeconomía y Encuestas, Klaus Wohlgabe. Klaus, thank you so much for being in Negocios Televisión. Good afternoon. Thanks for having me. Klaus, business morale improved in February in Germany, but is it enough for the economy not to enter a recession at the end of this quarter? Very good question. So although we see an increase in IFO business climate, and this was mainly due to the increase in the business expectations,
we do not see a clear turning point yet. So we still have a weak economy in Germany. So the industry is still weak. We have some mild recession in industry, and also in the construction sector, we have a severe recession, and the consumption sector is still lacking some demand. Klaus, do you think that there's going to be a contraction in GDP numbers for Germany in this quarter, in this first quarter of 2024? Yeah, there's some substantial probability that we have a slight negative growth rate, so minus 0.1 approximately. So we had minus 0.3, so you can see this as an improvement, but the German economy will roam, wander around the zero growth line in next quarters. My question, having read your report on business morale, is what are businesses in Germany now expecting from the government, from the Scholz government, to exit this weak economic situation that we have in Germany? What are they asking the government to do? Yeah, so actually the main what the firms really want is a clear communication and a clear plan. So we see a high, especially economic policy uncertainty among firms. So there's no clear plan from the government that firms can rely on. So reducing the uncertainty among firms would be a main or the most important task for the German economy to generate some growth over the year. Has been really pessimistic this last month on February regarding Germany. So why do you think that this optimism has emerged from the business sector in Germany in this last report? I would not use the word optimism in the current form from the current survey. So we see an increase in the expectation indicator, that's right. But looking at the microdata or at the balanced statistic, we still see that firms are partly quite pessimistic, but less pessimistic compared to the January survey. So there's some increase, maybe there's some glimpse of hope, but we're still far away from optimism. Olaf Scholz risking businesses going out from Germany? Yeah, in a way, yes, you're right. Klaus Wohlrabe, director adjunto del Centro IFO de Macroeconomía y Encuestas. It's been a pleasure to have you here, Klaus. Thank you so much for your time. Bueno, pues nos decían desde el IFO que hay un riesgo claro de que las economías, bueno, las empresas en Alemania acaben saliendo del país porque, bueno, Olaf Scholz y su gobierno hayan fracasado también a la hora de hacer que la economía alemana pueda salir de esta situación de prácticamente recesión técnica, porque recuerden, todavía no estamos en una recesión, pero podríamos estarlo en el momento en el que se confirme que el dato del PIB del primer trimestre es negativo. Y nos decía ahora precisamente Klaus Wohlrabe desde el IFO, puede ser, hay una probabilidad sustancial de que eso pueda acabar ocurriendo. Y claro, también le preguntábamos en qué medida esto puede hacer que la economía, esta mejora, ligera mejora de la confianza empresarial, puede hacer que la economía alemana evite entrar en esa recesión. Bueno, pues nos decía, entre otras cosas, que siguen viendo una economía muy débil en Alemania y que efectivamente lo que esperan es que haya una contracción económica en el primer trimestre y, por lo tanto, una recesión técnica. Eso sí, nos decían que para hablar, o al hablar más bien del dato que hemos conocido en el día de hoy, donde hemos visto, como digo, una mejora de la confianza empresarial, tampoco tenemos que hablar de optimismo, sino más bien de un pesimismo que ha mejorado ligeramente. Bueno, pues desde aquí también agradecer al IFO por su presencia en nuestro programa en Negocios Televisión, y vamos a explicarles ahora bien en detalle qué es lo que ha ocurrido hoy también con ese dato del IFO. Todos en Alemania, ya saben, son pesimistas con la economía de la locomotora europea. Los expertos que consultamos aquí en Negocios Televisión, desde el IFO incluso también parece que lo son. El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, e incluso el gobierno, que fíjense que los gobiernos no son muy dados a reconocer sus errores o cuando la situación no viene muy bien dada. Bueno, pues incluso el gobierno sí que lo ha hecho, porque esta misma semana hemos escuchado a Robert Habeck rebajando esas perspectivas del gobierno para el crecimiento alemán del 1,3 al 0,2 para 2024. El propio Habeck incluso llegaba a decir que la economía alemana navega por aguas turbulentas. Y aunque bueno, parece que todos están de acuerdo con que Alemania está en el hoyo económico, económicamente hablando,
Hay algunos que, bueno, son un poquito más optimistas. Como decíamos, los empresarios. Hoy, como todos los meses, a final de mes, se publica el índice del clima empresarial, de la confianza empresarial. Y casualmente, a pesar de que en los últimos meses el dato viene siendo negativo, bueno, aquí hoy hemos visto una ligera mejora, una ligera recuperación. Bueno, contra todo pronóstico, el dato ha acabado mejorando y la gran pregunta, como le hacíamos ahora a Klaus Volgabe, era simplemente pues si de verdad esa mejora va a ser suficiente para que Alemania salga de la recesión. Parece ser que no va a ser así, o al menos así nos lo sugería. Por darles el dato directamente, bueno, el Instituto IFO ha dicho que su índice de clima empresarial ha subido a 85,5 puntos desde los 85,2. Eso es lo que esperaban los analistas de Reuters, por lo tanto cumple con las expectativas. El presidente del IFO ha llegado hoy a decir, Clemens Fuest, que la economía alemana se estaba estabilizando pero en un nivel bajo. Aunque bueno, es cierto que el mes anterior su mensaje aquí en Negocios Televisión era directamente que el dato del IFO de enero presentaba un mal comienzo para la economía alemana de 2024. We have a negative reading across almost all sectors, more or less stable in manufacturing, but in particular the service sector is very negative at the moment. That's a sector which is less affected by energy prices, but apparently by other factors. There is a lot of uncertainty. We see in the data that companies find it more difficult to assess the development in the next 6 months. So there's certainly more uncertainty weighing on the economy. And then, of course, the problems we know, high energy prices, high interest rates, these factors are weighing on the German. Bueno, y aunque este dato del IFO que hemos conocido en el día de hoy sea menos pesimista de lo que ha sido quizá en otros meses, es verdad que sigue siendo negativo y sigue estando en el escenario de situación de crisis según los términos que estudia el IFO. De hecho, fíjense en este gráfico, es complicado de entender, pero es bastante útil. Aquí digamos que separa un poco los dos índices que nos transmiten desde el IFO, que es el de la situación actual y el del clima empresarial. Y aquí lo que vemos es que, bueno, juntando estos dos índices, ya aquí nos sitúan algunos puntos. Y de hecho, ahora mismo en febrero de 2024 estaríamos en este punto y justo este recuadro de aquí sería el recuadro que representa una situación, no sé si lo leen, de crisis. Esta representaría una situación de recuperación, esto de expansión económica y esto de ralentización económica. Este recuadro de aquí es el peor de todos, sugiere crisis y aquí es donde estamos en febrero de 2024. Así que a pesar de que mejora, no hay que decir que estamos en un entorno optimista para estos empresarios alemanes, sin duda. Y a todo esto súmenle también, ojo, que Estados Unidos dice que está trayendo una gran cantidad de récord de inversiones de capital de empresas alemanas atraídas por su fuerte economía y por, bueno, los lucrativos incentivos fiscales que ha puesto en marcha Joe Biden, entre otras cosas, bueno, pues porque simplemente el gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha ese Inflation Reduction Act, esa ley para incentivar a que las empresas inviertan también allí. Y claro, mientras que en Alemania no hay gasto fiscal y en otros países lo hay, y además con incentivos para las compañías para que inviertan allí, no tiene sentido tampoco quedarse en Alemania cuando puedes hacerlo en Estados Unidos y encima, bueno, pues salir más beneficiado de lo que lo saldrías si te quedaras en Alemania. Bueno, les voy a dar el dato rápidamente. Las empresas alemanas han anunciado un récord de 15.700 millones de dólares en compromisos de capital en proyectos de Estados Unidos el año pasado. Y esto contrasta, ojo, con los 8.200 millones del año anterior, es decir, casi el doble. En 2023 es lo que se ha invertido por parte de empresas alemanas en Estados Unidos. Recuerden, después del Inflation Reduction Act. Bueno, son las 3:29 de la tarde. Quedan segundos para que abra Wall Street. Y ojo, mirada puesta de nuevo en Nvidia, porque en preapertura sigue subiendo en torno a un 3%, después de una subida ayer del 16%, que se dice pronto. Así que enseguida vamos a ver también cuál es esa apertura de sesión en Wall Street para Nvidia. Pero hoy también mucha atención, muchísima atención, en una compañía llamada Intuitive Machines, porque es la empresa que se ha dedicado a mandar esa misión privada del sector privado a la Luna y ha aterrizado con éxito, una de las primeras en décadas. Hablaremos de esto hoy en el programa. La compañía en preapertura
se dispara un 40%. Ahí es nada. Bueno, está sonando ya la campana de Wall Street, la campana de la bolsa de Nueva York. Abre la sesión la bolsa más importante del mundo y vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver después de que ayer también subiera el Nasdaq, por ejemplo, un 3% al cierre de la sesión. Hoy parece que continúan las subidas y vemos de momento el S&P 500 subiendo un 0,3%, Nasdaq 100 0,3% también de repunte, ojo, porque supera los 18.000 puntos. Máximo histórico también para el Nasdaq 100, 18.052 concretamente, 0,27% de subida para el índice tecnológico y el Dow Jones más de lo mismo, también 0,23%, 39.156 puntos. Como sigamos con esta tendencia alcista también en Wall Street, parece que los 40.000, que de nuevo es un número muy redondo y muy simbólico, pueden estar muy cerquita en el caso del Dow Jones. Bueno, rápidamente vamos a ver también el movimiento de Nvidia. Les decía, ayer subió un 16%. La capitalización bursátil añadía en un solo día más de 250.000 millones de dólares. Es el mayor aumento en capitalización bursátil para una sola compañía en un solo día en toda la historia. Nvidia haciendo historia cuando venía de no ser una de las 7 magníficas, recuerden. Bueno, Nvidia hoy subiendo un 2,5%, aquí creo que es Nvidia, sí, efectivamente. Aquí están viendo el movimiento también que está haciendo en la jornada de hoy, los primeros minutos, 2,5%, 2,5% de subida para esta compañía. Y también ojo con Intuitive Machines, les decíamos antes, la compañía encargada de mandar la nueva misión a la Luna, que por cierto ha llegado y ha aterrizado con éxito, se dispara al inicio de esta sesión un 37%, que se dice pronto. Una compañía, eso sí, mucho más pequeñita en términos de capitalización bursátil, tiene un valor de 1.000 millones. Para que se hagan una idea, en España, en el IBEX, hay empresas, por supuesto, de un tamaño muchísimo mayor. Bueno, 40% casi de revalorización para esta empresa. Hablaremos enseguida de ello. Antes una pausa y volvemos con el análisis de la apertura de sesión.